La espectroscopía de impedancia es el método de caracterización de las propiedades eléctricas de los materiales de un sistema en específico, en nuestro caso la muestra de sangre, y sus interfaces con los electrodos conductores. Entonces, la espectroscopía de impedancia es una técnica que sirve para medir la impedancia de la muestra a través de dos electrodos con una señal puesta en esos electrodos. Ahora, el modelo que vamos a tomar nosotros para caracterizar la muestra de tejido sanguíneo es el modelo de Cole-Cole, el cual ya ha sido utilizado para tejidos biológicos y ya está muy justificado. Y no voy a entrar mucho esto, nada más voy a hacer referencia de que es una generalización de un circuito de RF donde tiene tres parámetros eléctricos, bueno, tres componentes eléctricos con 4 grados de libertad, donde este es el componente de Cole o el elemento de fase constante. Y para los que recuerdan la impedancia de un capacitor, pues tenemos una forma, no va a ser por este exponente que es diferente. Ese grado de libertad extra que se le agrega al modelo. Ok, el problema que tenemos al resolver, identificar en base al análisis experimental de la técnica de espectroscopía de impedancia, cómo es el comportamiento del material, en el caso de nosotros la muestra de sangre, basándonos en los parámetros eléctricos del modelo de tejido. Esto es el modelo de Cole-Cole, así como el grado de confiabilidad de nuestros resultados. Hay varias consideraciones tomadas. Para la conductividad de tejidos biológicos se ve afectado por muchos factores. Por ejemplo, un tejido biológico puede modelarse desde un punto de vista estructural como la agrupación de una serie de elementos denominados células, que están inmersas en un medio iónico denominado medio extracelular. En nuestro caso, las células vienen siendo predominantemente eritrocitos, el 45%, y el medio extracelular es el plasma, que es un medio iónico. También tomemos en cuenta que en el interior de la célula existe también una concentración de iones y fluidos, pero la membrana se comporta como un implante. La variación de los volúmenes iónicos de los medios dentro y fuera de la célula afecta la conductividad, existen efectos capacitivos de doble capa. O sea, debido a la membrana de la célula y a los organismos dentro de la célula, presenta estos efectos de doble capacidad. Aquí tenemos una gráfica donde donde correlacionamos para una frecuencia la conductividad y del otro lado la permeabilidad de la muestra. Nosotros decidimos trabajar aquí en una frecuencia de 10, de 0, bueno, de 10 en realidad a 10 a la 5 Hz. Vamos a estar manejando esta zona. La conductividad nos dice que podemos tomar, en base a esto, sabemos que podemos tomar a las células como dieléctricos. ¿Sí? Si aumentáramos la frecuencia no sería de este modo, pero en nuestro caso sí. Es por eso que elegimos esta frecuencia, para poder ajustar el modelo de Cole-Cole. Hipótesis. Tomamos varias hipótesis. La primera, permite que los sistemas fisiológicos pueden representarse como una combinación de resistencia y capacitancia, solamente inductancia no observada. La respuesta espectroscópica de los materiales biológicos puede aportar información importante relativa a la construcción morfológica y fisiológica de las muestras. La variación temporal de los parámetros eléctricos tiene una variación continua. En nuestro caso lo que nos interesa es ver cómo varían esos parámetros eléctricos, esa variación temporal. Entonces nosotros consideramos una variación continua, lo cual se verá en los resultados. La siguiente hipótesis: ¿es posible construir un prototipo experimental basado en un sistema capacitivo cuyo medio eléctrico varía temporalmente de un estado homogéneo a un sistema a dos fases? Esto es la sangre entera al inicio y la sangre sedimentada dividida en plasma y eritrocitos, y al final del experimento. El modelo de Cole-Cole tomamos que tiene suficientes grados de libertad, 4 grados de libertad, para describir el comportamiento eléctrico del tejido sanguíneo dentro del rango de frecuencia utilizado, de 0 a 10 a 5 Hz. El fenómeno de sedimentación se considera cuasi estático dentro del tiempo que se demora en tener un espectro de impedancia. Esto es alrededor de 20 segundos. En 20 segundos, comparado con 2 horas, tomamos que la muestra no varía. Objetivos de la investigación. Se busca implementar una técnica experimental basada en la impedancia eléctrica de la muestra sin aportar información precisa y útil en el análisis matemático del proceso mecánico del tejido celular. Medir cada uno de los parámetros eléctricos y su variación temporal que caracterizan el tejido sanguíneo y determinar un modelo que caracteriza la variación de cada uno. Vamos a buscar un modelo para la variación de cada uno de esos parámetros. Analizar variaciones temporales de los parámetros eléctricos, como lo acabo de comentar. Correlacionar los valores obtenidos por el laboratorio de VTG
proporcionados por la otra. Y los valores característicos de ajuste, o sea, pues sobre todo cuestionamos cómo relacionarnos con los que dice laboratorio de análisis clínicos, el dato del VCG. La metodología. Bueno, esto me voy a saltar porque lo quiero explicar aquí. Este es el error experimental. Tenemos una computadora conectada a un equipo, el espectrómetro de impedancias, que en este caso es el IS-1270 marca Solar, el cual se conecta en dos electrodos, los cuales van directos a la muestra. Tomamos un tubo de ensayo, después de haber recogido el hospital y después de estar ambientalizado, tomamos unos 15 o 20 minutos para que se ambientalice. Insertamos los electrodos, una profundidad de 13 milímetros aproximadamente, una separación aproximadamente de 3 milímetros y corremos el espectro. Esto es, hacemos un barrido en frecuencia cada minuto. Así vamos a tener para 120 minutos 120 barridos en frecuencia. Y para cada barrido en frecuencia vamos a ajustar el modelo de Cole. Y para cada minuto tenemos un modelo de Cole ajustado y tenemos los datos del parámetro para ese minuto. Entonces para cada minuto yo tengo los parámetros de Cole. Entonces yo puedo ver cómo varían los parámetros en el tiempo para cada uno de los barridos. Otra vez recordando, esto es bien importante, el modelo de Cole. Recuerden, tenemos una resistencia en serie, una en paralelo, un elemento CT, que no es propiamente un elemento capacitivo tal cual, y este exponente P. Vamos directo a los resultados. En trabajos anteriores se decidió hacer solamente un barrido, pero en tiempo a una frecuencia fija. Se escogió una frecuencia de 5 Hz. ¿Por qué? Porque se observa que a esta frecuencia la sangre entera y el plasma hay una marcada diferencia. Aquí se observa. Pero el detalle es de que si solo se hiciera, y bueno, se cogió, les digo, 10 a la 5 Hz o 100 kHz. Nuestros resultados, lo que logramos obtener es de que este parámetro, el módulo de Z, como vamos a ver, está determinado en realidad por RS. ¿Por qué? Si nosotros graficamos aquí en rojo RS y graficamos, como está aquí en azul, el módulo de Z prácticamente se palma. Entonces, eso lo interpretamos como de que precisamente el módulo de Z está determinado por el parámetro de RS. Si solamente hiciéramos un barrido en frecuencia, perdón, un solo barrido a una frecuencia fija, si solamente hiciéramos un barrido a una sola frecuencia fija, en realidad estaremos tomando una gráfica representativa para el módulo de Z, representativa de RS. ¿Cómo nos mostramos esto? Es muy sencillo. O sea, agarramos el modelo de Cole, calculamos el módulo de la impedancia, insertamos los órdenes de magnitud de cada parámetro. Vamos a ver que tenemos la 4. Estos dos términos se van a anular, o se pueden despreciar, y este cuarto término prácticamente va a ser. Aquí está, el segundo y el tercer término da un orden de 10 a la 2. El cuarto término da un orden de 10 a la menos 10. Entonces, tomamos que este primer término, que es representativo de RS, aquí puse RS, pero no va a ser RS. Representativo de RS nos da la idea de que en realidad a esta frecuencia de 5 Hz estamos, o sea, es representativo para RS nada más, los demás parámetros se perderían. Entonces, por eso decidimos tener la variación de RS. Para donadores y diabéticos vemos una marcada diferencia. Aquí tenemos dos muestras características de las poblaciones. Nótese que las etapas para diabéticos en azul se presentan mucho antes que en donadores. Ahora vamos a ver para